Mujer de 96 años vende su casa al abrir la puerta. Los compradores se asustan. Gladys y Carla Spirisi, hermanas del sector inmobiliario de Toronto, anticipaban un año ajetreado. No tenían ni idea de lo que les esperaba cuando abrieron la puerta principal de su encantadora casa de 3 habitaciones en el oeste de Toronto. La dueña de 96 años estaba lista para vender su casa, pero ni siquiera los vecinos tenían idea de lo mal que estaba por dentro. ¿Tendrán que vender los restos oxidados de los acaparadores? Era algo aún más asombroso. Gladys y Carlos Spirisi trabajaron bien juntos. Gladys lleva unos 30 años en el sector inmobiliario. Gladys lo ha visto todo en su carrera como agente inmobiliaria. Su hermana Carla se unió al grupo en 2009 y han sido inseparables desde entonces. Las hermanas Spirisi se conectaron de forma extraña. Hermana. Aseguraría una venta mientras la otra la cerraba. Un día de 2014, de Spruces. No dudó en contestar el teléfono de la oficina. Solo que esta vez estaba en funcionamiento, como siempre. Carly contestó el teléfono y escuchó a Joyce, la dueña de Jane Street 148, temblando. Joyce dijo que tenía 96 años y quería vender su propiedad en el oeste de Toronto. Carla no podía creer que Joyce sonara tan tranquila para su edad. Carla no pudo evitar pensar en cuánto más coherente parecía Joyce para alguien tan cerca de los 100 años, o que a los 96 años todavía vivía sola. La edad de Joyce no fue lo más impactante que le dijo a Carla en esa fatídica primera llamada. Gladys y Carla comenzaron a estimar el valor de la casa de Jane Street. Las hermanas se dieron cuenta de que antes de comprar o vender una casa debían fijarse en el valor justo de mercado de la propiedad. Las hermanas Spirisi usaron datos del mercado para estimación del precio de venta. Gladys conocía bien el vecindario, ya que había vendido otras casas allí. Pero antes de que pudieran entusiasmarse demasiado con la posible propiedad, Joyce dijo algo que puso nerviosas a Gladys y Carla al pensar en venderla. Las hermanas Ritchie se dieron cuenta de que determinar el valor justo de mercado de la casa de Joyce en la calle Jane requeriría una variedad de elementos. Los vecinos circundantes fueron uno de los primeros elementos a considerar, ya que podían influir en el precio. Joyce, una mujer de 96 años que vivía sola, era una rareza no solo para su edad, sino también para la ubicación en la que vivía. Nadie sabía qué estaba sucediendo en el número 148 de la calle Jane. Joyce tenía una confesión que hacer antes de que Gladys y Carla pudieran celebrar realmente una venta lucrativa. Les dijo a sus hermanas que, 72 años después, estaba lista para dejar su antigua casa en Toronto. Los agentes inmobiliarios estaban preocupados de que quedarse en el mismo lugar durante tanto tiempo pudiera causar muchos problemas al vender. ¿Cómo había? Una mujer de 96 años mantuvo una propiedad de 3 habitaciones durante tanto tiempo que las hermanas temían que una casa desatendida durante décadas se deteriorara. Trabajar en el sector inmobiliario conlleva riesgos inherentes, como si Spirisi lo supiera bien. Gladys y Carly lidiaron con acumuladores, lo cual anteriormente era un riesgo laboral, pero se acumuló en la propiedad. Joyce había vivido en la casa desde 1942 y no se había realizado ninguna obra durante ese tiempo. La voz de Joyce sonaba vacilante. Todas las señales apuntaban al desastre para Gladys y Carla. El hecho de que la casa no hubiera sido restaurada en más de 70 años podría haberla hecho invendible. ¿Cuántas reparaciones necesitaría la casa, incluso si contrataran un servicio de limpieza profesional? Una renovación de cocina puede costar mucho más de $20,000, y eso es solo una. Gladys y Carla no esperaban que una mujer de 96 años gastara tiempo y dinero para. La casa habría sido más vendible si las hermanas hubieran firmado un maltrato, dejando de lado sus reservas por el momento. La ubicación de la casa era demasiado tentadora para dejarla pasar. Gladys y Carla acordaron un precio de $968,000. Le presentaron su idea a Joyce. Estaban entusiasmadas por ayudar a una mujer de 96 años a vender su casa por un precio mucho más alto del que esperaba. Pero después de contarle a Joyce sobre el valor potencial de la casa, surgió un nuevo problema. Las hermanas Spitz Ritchie estaban entusiasmadas con su valoración objetivo, pero preocupadas por el estado de la casa, lo que se sumaba a las preocupaciones de las hermanas sobre el estado de la propiedad. Joyce, de 96 años, consideró no anunciarla. Viviendo en el mismo lugar durante casi 70 años, es fácil encariñarse con la casa y los recuerdos que allí se forjaron. Pero, ¿por qué Joyce dudaba en vender su casa? ¿Qué estaba sucediendo en la calle Jane 148? Gladys y Carlos Ritchie creían que la propiedad sería codiciada solo por la ubicación, pero aún no habían entrado. Joyce simplemente las había seguido. Una foto de la fachada de la casa de la calle Jane no asustó a las hermanas, pero la duda de Joyce para vender su antigua casa sí la intimidaba.
Joyce expresaba constantemente su miedo a dejar su casa. Gladys y Carla sabían lo que tenían que hacer a pesar de sus reservas. Es difícil dejar una casa después de 72 años. Joyce, de 96 años, había pasado 72 años en el número 148 de la calle Jane. Era claramente más que una simple estructura de ladrillo. Las hermanas Ritchie eran comprensivas, pero después de tantos años en el sector inmobiliario, sabían cómo tratar con clientes preocupados. Con un contrato de casi $1 millón en juego, no podían permitirse decepcionar a Joyce. Recibieron varias llamadas y muchos ánimos para que dejara entrar a Gladys y Carla en su casa. Se sorprenderían con lo que encontrarían. Gladys y Carla se acercaron ansiosamente al número 148 de la calle Jane, esperando decepcionarse cuando Joyce revelara ser una acumuladora extrema. Pero al entrar por la puerta principal, las hermanas se quedaron atónitas. La casa era una cápsula del tiempo. Cada habitación era una cápsula del tiempo de los años 50 y 60. La residencia, bien cuidada, era un huevo de Pascua de color pastel con muebles de época. Las Spitz Ritzies quedaron maravilladas con los muebles. Meticulosamente preservada en cada habitación. Cada habitación estaba bellamente decorada en rosa pastel, lavanda, verde menta y azul petirrojo. Las cortinas estaban prácticamente sin uso y los muebles eran inconfundiblemente auténticos de los años 50 y 60. Gladys y Carla quedaron atónitas. Cada habitación estaba perfectamente empapelada, alfombrada y con colores coordinados, mientras que los muebles parecían estar en excelente estado. Una casa construida en los años 60 sin duda requeriría una reparación completa de todos los electrodomésticos. Una casa antigua puede ser un agujero de dinero si no se mantiene adecuadamente, con costos de reparación anuales que se suman. El presupuesto para el mantenimiento básico de la casa a menudo se realiza con un 1% de los costos de la vivienda, pero eso no tiene en cuenta cuando se compró la casa. Joyce y su esposo compraron la casa en 1942, por lo que mantenerla habitable habría requerido mucho más que un simple cuidado. Las hermanas tuvieron que investigar a fondo para descubrir cualquier defecto en la casa. Joyce había mantenido la casa con esmero. Gladys y Carla Marvel la decoraron. Claramente, había sido un esfuerzo apasionado, pero mantenerla en perfecto estado había sido, sin duda, una labor de amor. Las casas construidas en los últimos 5 o 10 años requieren poco mantenimiento, pero las construidas hace 20 o 30 años o más requieren algo de atención. Al igual que Joyce, todo funcionaba perfectamente excepto una zona. Ningún artefacto de plomería estaba averiado. La cocina era la única habitación remodelada desde los años 50. Es cierto que la cocina se había reconstruido una vez en los años 60, pero ninguna otra habitación se había modificado desde entonces. Joyce, hija de la Segunda Guerra Mundial y una recesión, conocía el valor de un poco de esfuerzo. Joyce había ahorrado cientos, si no miles, de dólares invirtiendo desde el principio en el mantenimiento del hogar. Al comprar una propiedad, los muebles pueden aumentar su valor, a diferencia de algunas personas que coleccionan muebles para venderlos más tarde en una subasta. Joyce, de los años 50. Los muebles de los años 60 fueron claramente elegidos por una mujer que disfrutaba decorando. Los muebles modernos de mediados de siglo de Joyce significarían mucho para ella ahora, mientras que una casa llena de muebles modernos de mediados de siglo es una mina de oro en una casa de subastas. Joyce no tenía ni idea de que estaba sentada sobre piezas realmente codiciadas. Muchos de los muebles elegidos hace años son únicos. ¿Por qué Joyce amuebló su casa de forma tan singular? Era fácil pensar que, con la decoración de la casa, Joyce era diseñadora de interiores. Lamentablemente, Joyce había dedicado su vida profesional a la costura, pero siempre había tenido un interés activo en el diseño de interiores. Aunque no era un trabajo, Joyce dice que siempre quiso ser única y perseguir su propio estilo. Su estilo es evidente en cada habitación. La casa es casi exclusivamente rosa pálido. ¿Cómo reaccionaría el público ante un anuncio tan sorprendente, a pesar de la belleza de la casa? Gladys y Carla pudieron ver que Joyce había puesto mucho cuidado en diseñar cada habitación, con papel tapiz metálico a juego, alfombras, cortinas y asientos acolchados. Pero a medida que iban de una habitación a otra, empezaron a sospechar que había un problema. Después de que se disipara la primera impresión de haber sido transportadas al pasado, las hermanas notaron algo: la decoración era demasiado femenina, aunque sabían que el comprador renovaría la casa. Y la presentación eran factores importantes en cualquier transacción. ¿Será lo suficientemente popular? Cuando Joyce y su esposo se mudaron al 148 de Jane Street en 1942, su esposo le permitió diseñar todas las habitaciones que eligió, excepto el dormitorio principal, que debía ser rosa. No era solo una habitación rosa libre para su esposo.
Sabía que su esposo necesitaba un lugar de reunión menos femenino, como era la moda en ese momento. Había un área reservada para que su esposo se relajara con una copa. El sueño de cualquier entusiasta del estilo moderno de mediados de siglo. ¿Qué opinó el mercado sobre la casa de ensueño de Joyce de los años 50 y 60? La casa impecablemente terminada de Joyce se volvió viral después de que Gladys y Carla la pusieran a la venta en el mercado abierto del 148 de Jane Street. Cautivó a más que solo a los posibles propietarios con la historia de Joyce. Su atractivo incomparable a muchos les extrañó que semejante pieza histórica hubiera estado oculta a simple vista con papel tapiz metálico y alfombras rosa pálido y moradas. Los posibles propietarios tendrían que pagar una cantidad considerable para renovar la casa y adaptarla al siglo XX, lo cual debía tenerse en cuenta. Gladys y Carla tuvieron que considerar la singularidad de la casa de Joyce en sus cálculos finales de venta. Así que, al igual que con una casa convencional, se requirió un estudio de mercado adicional. ¿Cómo se comparaba la casa cápsula de Joyce con la del siglo XX? Rara vez salen al mercado propiedades novedosas, y cuando lo hacen, puede ser difícil venderlas. Un posible comprador puede tener dificultades para apreciar el potencial de un edificio debido a sus características únicas. Pero ahí es donde Gladys y Carlos, por su parte, se destacan otras casas famosas de Internet, incluyendo una casa morada de los años 80, que se vendieron por poco más de $500,000, pero las casas más antiguas pueden ser más difíciles de vender. A modo de comparación, una casa en San Antonio, Texas, quedó similarmente congelada en el tiempo. Un agente inmobiliario fijó el precio de venta en $355,000, manteniendo el diseño original de los años 70. El estilo retro de Joyce hizo que la decoración de los años 50 y 60 fuera aún más deseada. De igual manera, un bungalow de 2 pisos en St. Louis, Missouri, construido con muebles de la década de 1950, pero nunca habitado, costó $129,000 por la casa y muebles antiguos. La casa de Joyce tiene algo más que otras no. Gladys y Carlos Brisi fijaron un precio inicial de $699,000 por la casa. Las hermanas se propusieron entonces encontrar los nuevos dueños adecuados para la querida casa de Joyce. Los principiantes deberían considerar lo mismo que Joyce y su esposo al buscar su futuro hogar. Quienes se inician en el sector inmobiliario deben tener en cuenta algunas reglas, ya que la estructura del número 148 de Jane Street se ha mantenido meticulosamente. Incluso una casa construida con la mejor mampostería no es tan esencial como el terreno en el que se asienta. El patio trasero de Joyce era como el resto de su casa, con una gran extensión de césped artificial que se había revalorizado con el tiempo. Joyce y su esposo habrían pagado una fracción de lo que Gladys y Carlos gastaron por la propiedad de Jane Street hace 70 años al comprar una casa. La expectativa es que, cuando llegue el momento de vender, la casa se pueda revender para obtener una ganancia considerable. ¿De qué tendría que preocuparse un posible comprador por el costo adicional de un cableado o plomería deficientes? La sólida construcción de la casa y el creciente valor del terreno significaron que los futuros propietarios se sentirían seguros en su próxima visita. Gracias por ver el video, dale me gusta y compártelo en redes sociales. Te responderemos lo antes posible.